¿Cuántos vinieron a escuchar a Dios? Padre, te pido que pienses por mi mente, porque mis pensamientos y tus pensamientos siempre difieren, están encontrados. Padre, te pido que mires a través de mis ojos, que esta palabra que sale de mis labios no solamente llegue al corazón de cada uno, sino que, Padre, que tú entres a las cámaras secretas de mi vida, Señor. Padre, abrimos las cortinas, abrimos el closet, abrimos las ventanas para que tu palabra nos ilumine. Y, Padre, te pido que hables por mis labios. Llena este cuarto donde la iglesia está reunida de todo bien precioso, preciado y de buen gusto. Y ama a través de ágape, amor incondicional, en el nombre de Jesús. Quiero compartir con usted una palabra. Nosotros, ¿cómo podemos caminar en fe? Y después quiero que nosotros imitemos a un patriarca y vamos a aprender unas cosas sobre nuestra fe. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo habla sobre eso y ahorita tocaré un poquito esa escritura. Pero vaya a Colosenses, capítulo 1, versos 4 y 6. No lo tengo en el PowerPoint porque estas son cosas que llegan de repente y uno tiene que hacerlo de repente para uno poner un fundamento. Muchas veces uno puede ministrar una palabra en una iglesia y cuando llega a otra iglesia puede tener quizás ciertos elementos, pero la demanda y la necesidad en el corazón de las personas es muy diferente. Y yo he aprendido, hay gente que hay que cocinar con menos sal, hay otros que les gusta la sal, hay otros que usan azúcar sintética, otros les gusta como a mí la de real, ¿me está entendiendo? Y uno tiene que adaptarse, pero mire lo que dice, porque esto es importante, ya que la casa está trabajando en fe. Ayer ministraba en la casa del apóstol Héctor y le enseñé a la iglesia cómo tú caminas en la fe del Hijo a través de las dificultades, no en la tuya. ¿Vamos aquí? Porque tú preguntas y todo el mundo tiene fe y yo me confundo porque el medio de fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos lo dice claramente, fe viene por el oír, pero esa palabra oír habla de una continuidad. Tenemos que ser continuos en la forma que nosotros estamos escuchando. Lo segundo, asegurarnos que la palabra que estamos escuchando verdaderamente está correcta para la aplicación de nuestras vidas. Entonces Pablo le va a decir a los colosenses, esto es un verso que me encanta, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Qué tremendo que la fe se escucha. Entonces el Señor ha estado trabajando en las iglesias que he estado, él me dio una palabra, pero quería compartir esta, de cómo nosotros reentrenamos nuestra mente o nos reentrenamos nosotros para comenzar a ver a Dios. Entonces, cuando el apóstol habla de habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús es importante. Porque ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? La mía está en Cristo Jesús. Luego dice, y del amor que tenéis todos los santos. Qué interesante, el amor que Pablo está hablando aquí es producto de la fe en Cristo. Tú no puedes amar si no hay un producto, si no hay una causa, si no hay un efecto. Y Pablo está diciendo del amor, ágape, está hablando de amor incondicional. Ese es el amor de matrimonio. Un matrimonio jamás y nunca llegará donde tiene que llegar hasta que no comiencen a amarse incondicionalmente, aunque hay amor fileo, amor de dos vías, pero no vamos a entrar en eso. Del amor que tenéis todos los santos, el producto de vuestra fe en Cristo, verso 9, a causa de la esperanza. Qué interesante porque se habla mucho de esperanza, pero para que tú veas tu esperanza, tú tienes que sembrar o tienes que hacer hoy para que veas en el día de mañana. Cuando Abraham dijo que él vivió y él caminó en esperanza contra esperanza, él estaba actuando en una palabra que Dios le dio, aunque le habló de un lugar, él nunca vio el lugar porque estaba hablando de algo que no tiene que ver con lo natural, tiene que ver con el mundo sobrenatural. Ahora mismito el mundo sobrenatural es más real que lo que yo estoy viendo aquí, porque nosotros somos de aquello que no éramos. Gracias por su entusiasmo. Nosotros somos de aquellas cosas que nosotros no éramos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, este es el motivo de la fe de esta gente. ¿Me está entendiendo? Si tú no tienes esperanza basado en la fe en el Cristo Jesús, amado, si tú no tienes esa esperanza, si no hay esa motivación, entonces nada te va a motivar. Yo escucho muchos cristianos en mi isla que siempre están sobreviviendo. Yo no sobrevivo, yo vivo, amado. A veces tenemos que cambiar nuestro lingo, nuestro lenguaje. Yo no sobrevivo, yo vivo. Cristo vive en mí, por lo cual yo tengo vida. Y dice que vida en abundancia, o vida en gran medida, o vida en gran cantidad.
que os está guardada de los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, tú no me puedes decir a mí, por eso me gusta cuando Pablo escribe, el evangelio es lo que produce la fe en nosotros. Por eso cuando hablamos del nuevo pacto, tenemos que entender que hay un contenido ahí para la iglesia de este siglo, de este tiempo, de esta temporada. Luego dice en el verso 6, que ha llegado hasta vosotros. ¿Ves? Qué tremendo que el evangelio llega a nosotros. Tú no llegas al evangelio, el evangelio te busca. Wow. Que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece. Diga fruto. Diga crece, diga fruto y crece. Es importante porque si tú estás escuchando el evangelio, una palabra que tú la puedes aplicar en este tiempo, va a dar fruto y va a crecer. Eso se llama madurez, eso se llama el proceso de madurar. Yo llevo 34 años haciendo esto y en los últimos 10 años puedo decir que estoy madurando, estoy aprendiendo. Yo conozco pastores de mi edad, yo voy para 64 años, que dicen, chacho, ya yo estoy viejo para eso. Yo no estoy viejo, al revés, ahora es que he ido madurando, estoy entendiendo ciertas cosas, porque cuando tú estás a solas con Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios. ¿Tú sabes por qué muchos cristianos no oyen la voz de Dios? Porque siempre que están orando, están hablando. Tú no lo has visto, y racataquita, y racataquita, y racataquita, y racataquita. Cállate y ya tú verás que Dios te va a hablar. ¿Cuántas veces tú y tu esposa han tenido un argumento, se están hablando a la misma vez o con tus hijos y no se entiende? Entonces tenemos que practicar la disciplina del silencio. Mira a la persona que te queda al lado, dile, oye, el Señor te conoce. ¿Sabe? Usted se imagina, por eso esto de hablar lengua ha sido mal usado, amado. La palabra dice claramente que cuando una persona, es que no sé dónde nosotros estamos. Cuando una persona está hablando, que se calle todo el mundo y que alguien, si recibe interpretación, lo interprete. Pero no, así no es. Parecemos una gallera. Ok, vamos a seguir. Crece también en vosotros. Esto es carne. Ahora yo entiendo lo que Pablo le dice a los Gálatas. Dice, lo que yo vivo, lo que yo hago, lo vivo en la fe del Hijo. ¿Ve? Él dice, lo que yo vivo en la carne. Ahora mismo nosotros estamos aquí, tenemos calor algunos, otros quizás tenemos la necesidad de ir al baño, otros tenemos ansiedades porque queremos salir. ¿Me está entendiendo? Y Pablo dice, todo eso yo lo someto a la fe del Hijo. Por eso es que cuando le dice a los colosenses, yo he oído de cómo ustedes están aplicando la palabra y yo he oído cómo ustedes están comportándose. Dice, crece también en vosotros desde el día que oíste. Escuche bien, amado, los milagros de Dios siempre han estado dentro de nosotros. No, usted no me entendió en esta mañana. El apóstol claramente dice que desde el día que nosotros oímos, fruto y crecimiento se manifiesta. Pero es que vivimos en una cultura, amado, que siempre estamos ocupados, siempre estamos haciendo. No podemos ni manejar tranquilo porque tenemos el contrallado celular en la mano derecha y la mano en la mano izquierda. Irresponsables que somos. Mira a la persona que está a tu lado, dile, mira a alguien, dile, oye, Dios te conoce y te está hablando. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con la gente? Pero vamos a seguir. Desde el día que escuchaste, conociste la gracia de Dios en verdad. Sin embargo, hoy día muchos pueblos, y hablo del pueblo universal, todavía no conocen la gracia de Dios universal, no conocen la gracia de Dios en verdad, porque todavía están buscando qué yo puedo hacer para que Dios me ame cuando Dios te amó en gran manera, que dio a su Hijo y murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo nos deja ver claro que la razón por la cual los colosenses y esta casa caminaría en una dimensión mayor es por vuestra fe en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. El evangelio es Cristo. Hay que predicar a Cristo. Hay que hablar de Cristo. O el amor al prójimo es lo otro. Tú no puedes amar a una persona si no lo amas incondicionalmente. Tú amas, yo amo por amar, amado, pero no puedo hacer más nada. Y lo tercero, el resultado de esto,
frutos, crecimiento y conocimiento. Mi fe en Cristo me da fruto, el amor al prójimo me da crecimiento y eso produce conocimiento de Dios. Y para nosotros caminar en la fe de Dios y alcanzar el destino que Él diseñó, tenemos que amarlo lo suficientemente para nosotros amar su palabra. Diga, amar su palabra. Amar su palabra. Lo que quiero decir es que caminar con fe comienza contigo. En este día tú vas a recibir una palabra, la estás recibiendo, pero después lo que tú vayas a hacer con lo que tú recibiste, yo te puedo poner un plato de comida, pero tú decides si lo comes o no lo comes. Yo te puedo ofrecer un empleo, pero tú dices si trabajas o no trabajas. Entonces, caminar por fe comienza con nosotros. El justo por la fe vivirá. Y esto no comienza con las cosas bien, amado. Mire, la vida todo es una prueba. Esta mañana yo no me podía levantar, me acosté tarde, estaba ahí hablando con Jan y hablamos, aunque yo me dormí 2 o 3 veces. Pero de esta mañana ha sido una prueba. Me levanté, caminé por allí y yo decía, ay Dios mío, si pudiera irme para la playa ahora. Yo sé que usted no pensó así. Usted decía, no, chacho, yo los domingos, a mí olvídate, a mí me matan en la raya, yo estoy ahí. Anoche yo le preguntaba a la iglesia, ¿le puedo hacer una pregunta a ustedes? ¿Cuántos de ustedes quisieran dejar de pecar? Vamos, ¿cuántos? ¿Serio? Todos, amén, ¿sí o no? Te puedo dar la fórmula, si puedo llamar, porque todo el mundo está buscando fórmula. Los 10 pasos, los 15 pasos, todas estas cosas. ¿Tú quieres saber cómo tú dejas de pecar? Pedro nos los enseña en su primera carta, en el capítulo 4, dice, cuando yo me muera, dejaré de pecar. ¿Cuántos quieren dejar de pecar? Dicen amén, pero nadie levantó la mano. Esa es la versión moderna de ¿te acuerdas de la pluma? ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Y todo el mundo, amén. ¿Se acuerdan de esos cultos? Mucho grito y muchas cosas, pero no había fundamento. Y la gente dijo, amén, pues el que le caiga esta pluma y lo toque, muera al instante. ¿Se acuerda de eso? Y todo el mundo empezó. Todo el mundo se quiere ir con él. Sin embargo, la vida comienza con la muerte. Yo creo en la vida eterna, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, amado. Yo creo en la vida eterna. Yo creo, estoy convencido que yo estoy una temporada aquí. Entonces, cuando tú te sometes a Dios por la fe, a través de los procesos, tú le estás dando a Él la oportunidad de formar tu destino, pero tiene que haber sometimiento para que haya formación. Cuando nosotros hablamos de discipulado, estamos hablando que tú vienes a recibir una palabra para que esa palabra te forme. Tú tienes la oportunidad entonces de tú recibir con entendimiento las bendiciones que Él ha hecho. Las personas que tienen carácter y caminan por fe saben hacer lo correcto, no importa lo que suceda. No importa que haya gobierno, no haya gobierno, no importa que esté el Senado o el Congreso, no importa la decisión. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y fe habla de confianza, fe habla de la certeza de las cosas que se esperan. No están ahí, pero yo tengo una convicción que lo que está en el mundo sobrenatural es más grande que lo que yo veo en el mundo natural, porque todo lo que yo veo fue hecho de lo que no se veía. That's good teaching. Esa es buena enseñanza. A mí me gusta enseñar, amado. Ahora, se habla mucho de fe y se habla de un hombre llamado Abraham, ¿verdad que sí? Yo le dije al pastor que anoche comencé lo que voy a terminar hoy. Jesús entendió esto claramente. Y es interesante que cuando lo rechazaban, Jesús continúa amándolo por fe. Cuando alguien te rechaza, cuando hace algo alguien que tú no esperabas, cuando las expectativas que tú tienes no se manifiestan, ¿cómo tú reaccionas? Jesús continúa amándolos por fe. Él entendía esto claramente. Y aun cuando las personas lo rechazaban, cuando lo estaban crucificando, Él pidió a Dios Padre que perdonara a los acusadores. Me gustan en las 7 palabras que llevo 34 años ministrando y solamente las hablé una sola vez. Usted no ha ido a un culto de las 7 palabras. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús dijo 2 palabras importantes ahí. Mira qué tremendo. La que abrió y la que cerró. Perdónalos y terminado es. Eso es todo. Perdón
y sellado, se acabó. Ya eso se selló, ya lo hice. ¿Se acuerdan el hombre que fue crucificado al lado de Jesús? Mira esto, mira esto. El hombre le dice, acuérdate de mí cuando estés en gloria. Yo estoy crucificado en una cruz y al lado mío alguien me dice que me acuerde de él. Está viendo el retrato, ¿verdad? Chacho, ¿cómo que me acuerdo? ¿Tú no ves cómo estoy yo aquí, ah? ¿Tú te crees que esto no me duele? Sí, pues nosotros siempre estamos, tú no te preocupas. Pues yo me preocupo. Tú no sientes. Sí, porque siempre estamos buscando, como dicen aquí la güirita, para nosotros proyectar algo que es un espejismo y queremos que todo el mundo sepa. Me tienes que llamar, me tienes que buscar porque tú te crees que esto no duele. Todos pasamos por dolor. Aunque todos manejamos el dolor diferente. Él pudo haber dicho, tú estás loco. Yo estoy aquí colgado, una muerte segura. Y tú me pides a mí que te dé 10 pesos de los 20 que me quedan. Tú estás loco. Mira a la persona que está a tu lado. Mira a alguien, dile, oye, el Señor te... Mire, pero mira a alguien. Dile, el Señor te conoce. Sin embargo, Jesús no dijo nada que no fuera lo correcto. Ahora, vamos un poquito hacia atrás, a Hebreos capítulo 6, porque vamos a ver de dónde viene todo esto que nosotros luchamos. Y ahora es que voy a empezar la enseñanza. Voy a hablar del patriarca que es digno de imitar. Puso un fundamento, pero lo que yo quiero es que tú veas un retrato de algo, créame. Sé paciente, al final vas a escuchar las palabras que van a cambiar tu vida. Verso 13 dice, lo puedes poner aquí, oíste, arriba, está aquí arriba. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y ahorita usted va a entender por qué Dios juró por sí mismo. Porque a veces Dios tiene que jurar por él mismo, porque Él sabe que tú eres tan desobediente que tú no vas a hacer lo que tienes que hacer. Y Él sabe que tú vas a romper el pacto. Bueno, diciendo de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, habiendo esperado con paciencia. ¿Cuánto Él esperó con paciencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos fueron? 40, 60, por ahí. Habiendo esperado con paciencia. Mira a la persona que te queda al lado. Habiendo esperado con paciencia. Qué interesante, porque el Espíritu Santo nos dirige en el verso 12 para ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Note la combinación. Por eso escuchar la palabra es bien importante. Si lo primero que tú haces es escuchar las noticias, o lo primero que tú haces antes de cortarte es ver cuando vuelven y pasan a lo sé todo, ya automáticamente el depósito que tú estás poniendo en tu cabeza, ¿ves? Te lo dije, negro, tú no te das cuenta, eso de la fe, mira esto, te lo dije, las cosas están malas, van a quitar los cupones, ¿oíste? Pues vuelve a la escuela. Bueno, en los próximos versos, Dios nos da a Abraham como ejemplo para imitar. ¿Cuántos quieren imitar a Abraham? ¿Estás seguro? Ok, vamos a seguir. Ahora, ¿por qué Abraham es alguien que debemos imitar? Es el padre de la fe. My goodness. ¿Quién no quisiera tener una audiencia con el tipo? ¿Por qué tenemos que imitarlo? Francamente, si Abraham estuviera vivo hoy, si estuviera aquí quizás sentado, asistiendo a esta iglesia y cometiera los errores que hizo en el libro de Génesis, yo creo que nadie lo invitaría a predicar. Porque el mundo te celebra cuando tú tienes éxito, cuando tú eres de bendición, pero cuando después de la caída te crucifican. También escucharía mucho de él en las noticias. Eso sería continuamente. En 2 ocasiones diferentes, Abraham trató de que sus esposas durmieran con otro hombre. Él dejó tan mal ejemplo a su hijo con esta acción que años después, Isaac, en Génesis capítulo 26, verso 7, trató de hacer lo mismo. Y con estos hechos en mente, vamos a volvernos a hacer la pregunta: ¿por qué la Biblia nos indica que nosotros debemos imitar a Abraham como creyente? Porque es una invitación que se nos hace, se nos está hablando que tiene que imitarlo. Cuando Dios llama primero a Abraham, se llama Abraham y lo conocimos, vivía en Ur de los Caldeos. Hechos capítulo 7, verso 2 nos dice que un día el Dios de gloria se le apareció a él.
Interesante. La palabra griega ahí para parecerle a la palabra fenero y quiere decir aquello invisible se reveló a plena vista y apareció tal como es. Qué interesante, porque cuando vemos esto, todo el mundo queremos tener esa experiencia. Hace años atrás, cuando yo me congregaba en Puerto Rico y siempre que nos íbamos en una vigilia, uno estaba orando y uno quería forzar su mente a decir, wow, yo vi a Dios, míralo, míralo, vi una luz. Y eran dos cucubanos que estaban juntos. Porque todos queremos tener una experiencia con Dios. Sin embargo, ahora tú quizás no lo vas a ver como Abraham lo vio, pero la palabra se revela así por sí sola. Y cada vez que tú entras en esa palabra, amado, tú estás viendo a Dios, porque Él es la palabra. Juan capítulo 1, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra se manifestó, se reveló o se hizo carne. Entonces, una Biblia representa al Dios encarnado. Sin embargo, es lo menos que queremos leer, porque queremos que se nos aparezca, porque se nos hace más fácil que otro llene la planilla por nosotros, que llegue la aplicación por nosotros, que vaya a la cita por nosotros. Mira, me duele el hígado, ve a la cita por mí, mira a ver lo que el doctor te dice. No se haga, que así es que vivimos. Ahora mira esto, amado, qué interesante. Sabemos por Gálatas capítulo 3, verso 8, que aquel día mientras Abraham lidiaba con aquello que lo rodeó, la voz de Dios vino como estruendo en aquella gloria o aquella nube y le predicó el evangelio. Abraham se le estaba ministrando. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 8, va a estar ahí. Está ahí, ¿verdad? Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Me gusta porque, amado, gracia comenzó mucho antes que la ley. Y no voy a entrar en eso, pero aquí lo vemos. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Cómo nosotros somos justificados? ¿Por las obras? No, por la fe. Las obras de Santiago hablan de las obras en fe. Okay. La voz de Dios vino como un trueno, estruendo de aquella gloria y nube. Okay. Vamos a seguir. Dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán bendecidas, dichosas, felices de ser envidiadas todas las naciones de la tierra. Vemos que en aquella nube le estaba predicando el evangelio a Abraham, porque Dios estaba preparando un hombre de Ur de los Caldeos, posiblemente adorador de demonios y adorador de todas estas cosas, o que practicaba o que nació en una casa donde se honraban a los ídolos. Dios estaba transformando la mente de este hombre. A veces cuando Dios te da una promesa, te da la oportunidad de tú ser transformado y cambiar la historia de tu familia si tú tomas esa promesa y caminas en esa promesa. Después de esto, Dios le va a dar 4 órdenes y aquí es que esto me gusta ahora. Qué chévere cuando Dios se te revela, ¿verdad que sí? Y te dice, pastor, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y dice, wow, y tú vienes aquí, el Señor me habló y me dijo que hiciera estas 4 cosas. Y todo el mundo, ¡ah! Pues Dios hizo lo mismo con el padre de la fe, o el fundamento en el cual nosotros, la Biblia dice que imitemos. Y le dijo, número 1, sal de Ur de los Caldeos. ¿Te acuerdas? Número 2, lleva solamente a tu esposa Sarai. Número 3, vas a tener descendencia, un hijo de promesa. Y número 4, Dios le dice, yo te guiaré a una nueva tierra que daré a ti, a tu descendencia. Siempre que la palabra habla de descendencia, está implicando generaciones por medio de alguien. Si Dios me dice que me va a dar descendencia, ya yo sé que tiene que ser a través de un hijo mío. ¿Ok? Generaciones. Entonces le da estas 4 órdenes. ¿Cuántos creen que son 4 órdenes simples? Son simples, no complicadas. O sea, te lo escribieron en letra de molde, te llenaron la aplicación, te la traducieron de inglés a español. ¿Me está entendiendo? Digo todo esto porque el evangelio es tan simple y sin embargo nosotros no lo queremos entender. Porque no sabemos caminar en la fe del Hijo en medio de las dificultades. No sabemos imitar a una persona porque quizás dice, wow, pero que no es fácil. Ahora, mira qué interesante. De las 4 solamente hizo una correcta. ¿Cuál fue esa?
salió de su país. Eso fue la única que hizo correcta. Lo demás lo hizo a la manera como él pensó que era lo correcto. Gracias a Dios que ustedes no piensan de esa forma. ¿Qué es lo que hay que hacer esto? Vamos a hacer esto. Él hizo una sola, las demás dijo, espérate, déjame yo añadirle un poco de teología aquí, un poco de mis ideas, y comenzó a trabajar. ¿Qué sucedió? Bueno, primero su hermano Aram muere. Y como él y Sarai no tenían hijos adoptados, él dijo, wow, el Señor me dijo que me iba a dar una descendencia, pues mi hermano murió, pues es a través de mi sobrino, y se llevó al sobrino. Yo amo a mis sobrinos, ¿verdad? Pero si Dios me dice que los deje, que vivan lejos, ¿me está entendiendo? Y como Sarai era estéril, ellos estaban buscando una forma natural en la cual Dios le diera descendencia prometida. Cuando el hermano de Abraham murió, él razonó. Qué interesante, yo le decía ayer a la iglesia que cuando el Señor le dijo al pueblo que pasaran el Jordán, le dijo, tienen 3 días. Si alguien te dice que tú tienes 3 días para mudarte, tú dices, ¿estás loco? Si yo tengo como el closet nada más mío, yo necesito 500 cajas. De hecho, la mayoría de las cosas que tú tienes en el closet, muchas de ellas ni la usas, pero la tienes ahí para ver si algún día. ¿Ah? No, porque yo sé que las camisas van a volver en moda, las de los cuellos largos. Y yo sé un día cuando vuelva, aquellos cuellos cuando te subía el aire así, si te tomaba un ojo, muchacho. 3 días. ¿Por qué, pastor? Gracias por preguntarme. Porque él quería evitar la parálisis de análisis. Cuando nosotros analizamos muchas cosas, paralizamos nuestra forma de pensar. Muchas veces hemos contado tanto el costo que nunca vamos a lograr nada, pero vamos a seguir. No solamente, amado, él pensó esto, él razonó en la forma que Dios le daría un hijo. Era entonces adoptando el hijo de mi hermano, Lot. Siempre que razonamos se nos pone un velo. No solo ellos justificaron llevarse a Lot con ellos, también se llevó a su padre Terán. Lo que yo creo, que quiero que tú veas, hay cosas en la vida cuando Dios tiene un llamado sobre tu vida y gente que tú no puedes cargar contigo. Hay cosas que no pueden estar a tu alrededor. Por eso poco a poco yo en mi vida me he ido limitando a la gente que está a mi alrededor. Porque hay mucho que hacer. Y cuando tú escuchas mucho la voz de la multitud, siempre creas duda. David se puso a hacer un censo y usted conoce la historia. Ellos volvieron a razonar y Dios no quiere que yo deje a mi amado padre. No solamente me voy a llevar a mi sobrino. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Porque empezamos la enseñanza diciendo que la Biblia dice que imitemos a este hombre, pero hasta ahora todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo como que no tiene sentido. Lo que pasó aquí es que Abraham comenzó a interpretar la palabra dada por Dios a la luz de su propia interpretación. Comenzó a mirar las cosas. Y a veces tenemos que aprender a transicionar en nuestras formas pensantes, en nuestro psique, porque hay cosas que están tan heridas a las formas pensantes nuestras. Él creyó que era aceptable dejar toda su otra familia, excepto su sobrino adoptado Lot y su padre. Entonces cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, la única orden que pudo hacer correcta, la única. Yo no sé cuánto a usted le ha pasado que usted dice a su hijo, mira papi, quiero que lave las tenis apestosas esas, o que recoja las medias, que recojas el cuarto, y que por favor, qué sé yo, me ayudes con esto. Y usted le da 3 órdenes y no hace ninguna. ¿Cómo usted se pone? Te las voy a botar. Mentira, nunca las botas. Siempre estamos diciendo lo que nunca hacemos. Mira a la persona que está a tu lado. Mira a alguien, dile, oye, el Señor te conoce, amén. Mira, se levantó el tipo. Ahora escuche bien, porque aquí hay algo importante. Cuando él sale, que es la única orden correcta, entre la familia de Lot y la familia de Terán y sus respectivos sirvientes, se estima y se especula que habían cientos de personas. Pero espérate, sal de tu casa con tu esposa a una tierra que te mostraré. Ahora el tipo va con cientos de personas. ¿Ok? Vamos a seguir. Pero Dios le había dicho, tú y tu esposa.
Y Abraham salió con cientos de personas, pero sigue siendo el hombre de la fe, ¿verdad que sí? El hombre obediente. Entonces podemos ver que como nosotros, nuestra naturaleza caída siempre va a desobedecer a Dios, o siempre vamos a tratar de añadirle un poquito. Es como la suegra cuando llegan a casa, la yerna, ¿verdad? No, la nuera. Yo siempre me equivoco. La nuera, y la nuera está haciendo una sopita y la suegra dice, pero al nene mío le gusta con un poquito de achote. Y la nuera dice, ay Dios mío. Entonces por allá se va la nuera un momentito, que el bebé está llorando. Allá viene la suegra, levanta la tapa. Y la tapa y la menea y se va. Siempre estamos buscando tratar de figure out God, tratar de nosotros buscar la forma de cómo es Dios. Es interesante la desobediencia bien pesado. Después de una distancia corta llegaron a la ciudad de Harán, donde su papá enfermó. Escucha bien, en vez de reconocer que su padre había enfermado porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Señor, lo que está diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes seguir con tu viejo, déjalo ahí y sigue, porque hay un propósito eterno. Hay gente que llevan 30 años en el evangelio con un llamado de Dios y todavía no han podido ver nada porque siempre están con las multitudes. Es interesante, Abraham decidió que este atraso ahora, esto es una oportunidad, entonces, para ganarse más personas para que fueran parte de un grupo. Es como cuando uno va manejando, uno es bien Mira, hay gente que ha espiritualizado tanto sus problemas que las contestaciones están ahí y no las pueden ver. No, porque esto es para que Dios se glorifique. O de momento saliste tarde y dice, no, salí tarde porque quizás es la voluntad de Dios que yo salga tarde. No, saliste tarde porque tú tienes la mala costumbre de salir tarde. Pero esto en Puerto Rico es fácil. Mano, ese tráfico estaba. Yo lo que quiero que ustedes vean cómo nosotros somos agentes de fe, pero cómo nuestra parte, por eso Pablo dijo, lo que vivo ahora en esto, en la carne, en mis indecisiones, mi falta de obediencia, en mis turbaciones, en mis deseos. Él dice, lo tengo que vivir por gracia en la fe del Hijo, es lo que está diciendo. Porque si no fuera por eso es que cuando yo veo aquí a Abraham, veo la gracia de Dios sobre Abraham cubriéndolo, porque le dieron 4 instrucciones a un hombre que iba a cambiar la historia del mundo. Porque en esos momentos el Señor no estaba pensando en los hebreos nada más. La gente a veces con esto de los judíos, no, Él estaba pensando en nosotros, en los boricuas, en los mexicanos. Él estaba pensando en generaciones. Poderoso es Dios. Entonces, bueno, yo creo que esto es una oportunidad, porque de esa forma yo me puedo ganar más personas para la iglesia. El Señor me está llevando allí, ya yo tengo cientos, pero yo quiero que sean miles. Y el hombre se paró allí. Recordemos que el Señor le había hablado que en un lugar o en algún lugar de Canaán había una ciudad cuyo arquitecto y diseñador era Dios. Y Abraham dijo, este es el local, este es el sitio. Aquí es que, wow, comencé esta iglesia, salí con cientos y ahora estoy en una ciudad. Y como él dijo que él es el arquitecto, la voluntad de Dios, una ciudad increíble, fabulosa, que iba a heredar. Y él dijo, this is the place. Mire, yo he aprendido a través de la historia, aunque me enseñaron mal, que no es donde tú estés localizado, es la asignación que Dios ha dado a ti. Porque localización sin asignación es un desastre. ¿Vamos aquí? Eso pasa en las relaciones de matrimonio. No es cuán bonito es ella, cuán bonito es él. Es la capacidad que los dos tienen para traer los puntos medios. El matrimonio es como un triángulo. Siempre se me zafa algo de eso porque es así. Es poder entender, tenemos una crisis en la iglesia, familia reconstituida. La gente no se detiene a ver qué contribuyeron en su divorcio para poder hacer de su segundo matrimonio algo de excelencia que glorifica a Dios. Hebreos 11:10 dice, ahí está, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Acuérdate que cuando Dios te da una palabra, wow, yo lo sabía, yo sé que yo tengo un llamado. Bueno, pero eso puede tardar años y años y años. El que Dios te dé una palabra no quiere decir que tú tienes la capacidad. Mire, la iglesia del siglo XXI es diferente y no voy a entrar en esto, pero Abraham creyó que toda esa gente iba a ser los habitantes de esa ciudad. Eso es chévere, ¿verdad que sí?
Cuando uno encuentra un lugar y dice, aquí lo tengo, mira, hasta las sillas están ahí. Uno dice, wow, ahora lo que hace falta es Dios. Y uno comienza a espiritualizar las cosas. Y wow, esto lo hizo Dios, Dios lo suplió Dios. Y la mayoría de las veces, 99.9%, aunque parece algo real y bueno, Dios no lo ha asignado a tu vida. Ahora, muchos teólogos creen que fueron miles de personas las que salieron después de 5 años cuando su papá muere. ¿Y cuántos él le dijo que saliera? ¿Con cuántos? Con 2. Tristemente, cuando llegaron a la tierra prometida, lo mismo estaba pasando por una sequía. Entonces, yo lo que estoy viendo con esto de Abraham, que hay cosas que la desobediencia provoca en la vida de nosotros y le echamos la culpa al diablo. Porque a alguien hay que culpar. ¿Ah? Dejaste la leche afuera y se gastó, se dañó. A alguien al que cuando tú la dejabas no había problema. O cuando un hijo sin querer rompe un vaso y tú le sales como una leona, un león, ¡guau, guau, guau! Y el pastor lo rompe y dice, no, eso no se ocupe, pastor, si ahí es lo más que hay son vasos. Como si los gritos van a arreglar el vaso. No, lo que va a herir la autoestima de ese muchacho, de tu esposa o de ese esposo. Porque algunas de ustedes mujeres a veces gritan como las leonas. Ustedes no se quedan atrás. Y con esa voz que alguno de ustedes tiene, está bien. Chacho. Ahora escucha bien. Ahora la tierra, cuando ellos llegan, escucha bien, esto es importante, no podía suplir a toda esa gente porque había escasez. ¿Quién produjo eso? Abraham, el padre de la fe. Lo que yo quiero es que tú veas un retrato de nosotros. Aquí hay un retrato de nosotros. Esta naturaleza caída. Mire, le voy a decir una cosa. A mí el que me venga a hablar de ayuno, me lo echo en el bolsillo. Y no me estoy jactando con eso. Yo sé lo que es ayunar. Y mi esposa hasta me lo está prohibiendo últimamente porque ya yo no tengo la edad que tenía antes. Yo sé lo que es eso. Y nunca un ayuno ha cambiado esta naturaleza. Esto sigue siendo, tengo las mismas manchas. Esta mañana descubrí una nueva, se parece al mapa de Puerto Rico y dije, a rayo. Pero ¿sabe lo que hacen los ayunos? Me siguen señalando y enseñando lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Me ayuda. Yo no salgo a ayunar a buscar una revelación. Ya yo tengo la revelación. Lo que hace falta es la madurez para que se me ilumine y la pueda comunicar correctamente. Cuando yo salgo en ayuno, yo lo que quiero es seguir entendiendo la cruz. Por eso me gusta la canción de Jacobo, llévame al madero donde comencé. Porque cuando tú llegas al madero, amado, y no es que lo cargues, es que tú entiendas que ya tú estás muerto. Yo fui crucificado, yo estoy colgado. La vida comienza con la muerte. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa realidad. Entonces, si Abraham y Sarai hubieran venido como Dios le ordenó solo, hubiera habido mucha amapola para los dos, mucho bistec. Y para resolver el dilema, entonces Abraham dijo, tranquilo, porque Dios me dirige a mí, como nosotros, tranquilo. Y dice, esto se resuelve, vamos para Egipto. Y ahí viene el viaje a Egipto porque allí había suficiente comida. El único problema, a Faraón le gustaban las mujeres de los otros. A veces hay hombres dentro de la casa de Dios que le gustan las mujeres de los otros. ¡Auch! Créame, yo sé lo que estoy hablando porque bastantes situaciones tengo que resolver del centro y de las otras iglesias. Pues los pastores después que le sacan jugo, vete allí, tú debes congregarte con Candelario. Lo que me envían allí, mi hermano, yo digo, Padre. Pero él siempre dice, para eso te escogí yo. Ay. Los otros días yo le dije al Señor si yo podía tener un chipote chillón en mi oficina para darle 2 o 3 cantazos. Por miedo, y ayer yo hablé de esto y no voy a hablar. Faraón le dice, es mi hermana. Mire, si esa mujer hubiera hecho boricua. ¿Tú te imaginas que yo le diga a mi esposa Wilda, esta es mi hermana? Mire, yo ni lo quiero imaginar porque me va a llenar la cara de dedo, se me va a parar encima. ¿Tú estás loco, ah? ¿Qué pastorcito? Y ella me dice así, cuando yo le digo algo, me dice, ¿qué pastorcito, mijito? Y yo, ama, pues pastorea, paciéntame. Ponme cremita de coco para que el cutis se me mantenga bien.
Sí, porque las mujeres aumentan, pero le ponen presión a los hombres. Dicen, tiene barriga, tiene que hacer ejercicio, porque tú también. Pero ella está muy bien. Esa mujer se cuida. Ella me envió un retrato y yo creo que por eso fue que me amanecí. Es mi hermana. El problema que convenció, porque la mujer se dejó convencer a Saraí para que fuera del harén de Faraón y dormir con él si era necesario. Ahora, importante, hermano, este es el padre de la fe. Este es el que la Biblia dice que yo imite. No parece una paradoja esta. No parece algo, uno dice, pero chacho. Algunos dirán, wow, por eso es que yo imito a Abraham. Sí, porque siempre están los listos, se creen ellos, pero tarde o temprano te van a pasar la factura. ¿Qué mucho tarda el gobierno aquí para facturar a la gente? Espera que le deban millones, pero eso es otro tema, déjame seguir acá, espérate. Cada vez que yo escucho las noticias se me prende algo adentro. Es mi hermana. Entonces, el padre de la fe era este. Mi pregunta es, si Abraham se estuviera congregando aquí, ¿estaría usted cómodo de un hombre que le dice a la esposa, acuéstate con aquel, si es necesario tener sexo? Tú eres mi hermana, acuérdate. ¿Usted se sentiría cómodo de seguir a este hombre? Entonces, vamos a ser honestos. Yo le estoy hablando de un cuadro, un retrato de un Abraham que usted no conocía. Pues yo quiero que usted vea que todos en la carne somos débiles. Por eso es que me gusta el mensaje de la cruz, me gusta las cartas del apóstol Pablo, porque en esa debilidad, amado, puedo ver que mi justificación viene por la fe. Si fuera por lo que yo hago hace tiempo, yo estuviera frito. Usted no, pero yo. Dios intervino y Faraón prácticamente, ayer yo hablé de esto, porque esta vez cuando el Señor vino no se le reveló a Abraham, se le reveló a Faraón, se le reveló a Abimelech. ¿Me está entendiendo? Así que Abraham tuvo otra gran idea. Ok, tengo otra gran idea. Lot, su familia y los sirvientes, yo creo que se deben separar porque es la forma que todos podemos comer mejor. Es como uno le dice a un hijo, papi, tú te casaste, tienes 3 muchachos, tú debes buscar tu casa, mano. Porque cada vez que vengo aquí busco la olla, no hay nada. Compra un paquete de Malta Corona y tú te lo bebes y se lo beben tu muchacho. Yo creo que es una buena idea. Casi inmediatamente de la separación, ¿qué sucedió? ¿Alguien se acuerda? Lot y su familia fueron llevados cautivos a un cautiverio por 5 reyes. Abraham tuvo que comenzar ahora una guerra, exponiendo su casa para salvarlo. Mucha de la guerra espiritual que la gente hace es por problemas de la desobediencia de ellos. Le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a aquel, y ahora hay que hacer guerra espiritual. No, la causaste tú. Mira a alguna persona que se está sentado al lado tuyo, mira a alguien, dile, wow, Dios está hablándote. El resultado, la sangre de los hombres, la sangre de padres y hijos fue derramada innecesariamente. Todo por la desobediencia de traer a Lot a la tierra prometida. Escuchen los padres, a veces tenemos que dejar que nuestros hijos echen alas. No sigas cargando a tu hijo, a tu hija. Para el capítulo 15 de Génesis, la fe de Abraham estaba aniquilada. Su padre había muerto. Llegaron a la tierra prometida y ¿qué había? Escasez. Los botaron de Egipto y se metieron en guerra. Como que esto no hace sentido, ¿verdad que sí? Pues Dios dio una orden. Y Dios dijo lo que había que hacer. Y fue una orden bien clara, amado. Ahora no podían dar otro paso sin motivación y listo para renunciar. Y ahí viene Dios de nuevo. Y mira lo que dice Génesis capítulo 15, versos 1 y 6. Después de estas cosas, me gusta ese después de estas cosas. Qué bueno cuando un papá dice, tranquilo, deja que el muchacho siga tomando sus decisiones. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Dígame a mí si no es cierto que aquí vemos la pura misericordia de Dios. ¿Se merecía este hombre eso? No, pero nota que Dios está hablando con él
Y tú sabes por qué Dios está hablando con él, porque en medio de su desobediencia sigue buscando a Dios. Verso 2, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Verso 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole aquí, que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó fuera y le dijo, hermano, escucha esto, cuando tú te sientas abrumado, cuando tú te sientas cargado, tienes que salir de la burbuja de ese problema, porque a veces ni llames a nadie por teléfono. Sal de ahí y el Señor dice: sal fuera de ese contexto y mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Y qué dice el verso 6? Ahí está. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aún en medio de nuestras malas decisiones hay momentos divinos de Dios donde se abre una puerta divina, donde se abren grandes oportunidades. A veces estamos parados, como dijo Vincent Lombardi, en la línea de haber hecho el touchdown y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Y creyó al Señor. Creer es lo que te justifica a ti por medio de la fe. No hay otra cosa. ¿Estamos aquí? Cuando Dios declara su protección y provisión para Abraham, el verso 1, este reaccionó frustrado aún con Dios y dijo: ¿dónde está mi hijo que me prometiste? El Señor dijo: estoy contigo, soy tu escudo, soy tu galardón. Y aún en el trato con Dios se parece a nosotros, se parece a Roberto Candelario. Cuando el martes pasado tuve y le dije: Señor, ¿hasta cuándo me vas a estirar? Eso fue este martes. Le dije al Señor: ¿hasta cuándo me vas a estirar? Le dije: go and picking somebody else. Busca a otra persona. ¿Hasta cuándo? Llego a la oficina a hacer consejería, a hacer esto y me pone ahí el administrador de la iglesia y dice: pastor, esto y lo otro. Y yo, wow, ¿por qué tú me estás diciendo esto ahora, bendito? Y yo le dije, me metí a mi oficina y sacó un grito, ¿oyeron? Mi asistente vino: ¿para qué pasó? No, está bien, eso es la forma de yo hacerme. Sí, porque eso te pasa a ti y el primero que se te mete en el medio le sales con una estupidez. Y los que pagan a veces son los hijos y la esposa. Llegas a tu casa cargado en vez de dejar. Bueno, déjame callarme porque es que se me sale lo de Abraham. Yo cuando llego a casa, yo llego a disfrutar mi casa. Bienaventurado es el hombre que llega a su casa y dice a su celular: nos vemos mañana porque voy ahora, mi esposa está esperando un esposo, mis hijos están esperando un padre y yo tengo la capacidad de decirle, la palabra Edén quiere decir lugar de reposo, lugar de delicia, lugar de disfrute, y tú no puedes disfrutar tu casa si tú no te desconectas. Mira a otra persona, mírale: oye, Dios la tiene contigo, contigo es. Cuando Dios declara su protección, reacciona. ¿Dónde está mi hijo que me prometiste? Otras palabras, Dios le está dando un retrato, una imagen mental de lo que prometió. De repente, diga de repente. Abraham vio, Abraham pudo entender lo que estaba diciendo y la Biblia dice que en ese momento, en el verso 6, porque ese verso no puede estar ahí si tú no pones atención. Eso de creyó se ve tremendo, pero no, él tuvo que manejar todo, él tuvo que escuchar bien, la gente piensa que esto es de enseguida, eso es que como una Tylenol que te la tomaste y se fue el dolor. No, hay un proceso. De repente el hombre pudo entender, el hombre se le abrió una ventana y dice en ese momento que Abraham creyó. El momento que estamos viviendo ahora es un momento para creer. No para estar hablando de la condición. Las condiciones no se arreglan con las opiniones tuyas y con las quejas tuyas. Las opiniones se arreglan cuando el peso es demasiado y nos vamos de rodillas y comenzamos a interceder. Aleluya, para que la lluvia de Dios se manifieste. Algunos de ustedes son expertos en dando opiniones, pero no hacen nada.
Entonces Dios está trabajando. Creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Y hay algo sobre visualizar algo, soñar, imaginar lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, que causa que la fe en nosotros se levante en nuestros corazones para nosotros poder sostenernos en tiempos difíciles. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que hay fe en ti cuando todo lo que tú hables de la crisis? Mira a la persona que está a tu lado, mira a alguien, dile, y vuelve Dios contigo. Por eso esta canción de René González, que hay canciones que tremendo transición, hay otros pues que uno las tiene que dejar descansar. No te rindas, no te rindas. Parece sencillo, pero no es sencillo. Es como cuando yo veo a los boxeadores, que el tipo está que no puede ver y la quiere. Estás ganando la pelea. Y le dice, usa el jab. Y el boxeador ya no dice nada, que use el jab. Si uso el jab, le doy 1 y él me da 10. Sí, porque a veces le están gritando. Yo boxeador decía, métete tú, ¿por qué no te metes tú? Hay momentos en la vida que esa pelea hay que perderla. Y después escucha bien esto, reflexionar que yo contribuí para perder eso. Porque mucha de la gente pasa por situaciones en su vida, otros se meten en deuda que no pueden sostener y le echan la culpa a la economía. No, lo que pasa es que tú no planificaste, no reflexionaste y no puedes cambiar tu estilo de vida. Hay personas que yo conozco que eran gente que tenía mucho dinero, hoy no lo tienen, pero siguen viviendo el mismo estilo de vida. Le cogen prestado a Raimundo y todo el mundo y siguen acumulando y acumulando. A veces Dios te está diciendo, por eso es que no te puedo suplir, por eso es que no te puedo dar, porque te doy 20 y tú gastas 40. Y después dice, pero lo compré en especial. Si tú te pones a sacar cuenta cuántas cosas tú tienes que compraste en especial en tu casa, ahí está tu cuenta de retiro. En especial. Tenemos que imaginar, nunca subestimes el poder de las imágenes y sueños que Dios deposita en tu corazón. No podemos subestimar. Mire, nosotros no encontramos los sueños porque los buscamos. Nosotros encontramos los sueños porque estamos buscando a Dios. Ahí es que nosotros podemos visualizar, no podemos subestimar, porque cuando hablamos de sueño, habla de enfoque, habla de pasión. Sin esta no hay un sentido de dirección y comenzamos a dar vuelta. Israel dio vuelta a los hebreos 40 años caminando para un lugar y nunca llegaron a ningún lugar. Eso es la gente que los sábados dice, bueno, yo hoy voy a hacer esto, mañana sábado voy a hacer esto, y te levantaste y no haces nada. La gente quiere vivir sin dar. La cruz moderna dice, ven a la iglesia para que te den. La cruz de Cristo dice, ven a la iglesia y da. Pastor, that's good preaching, man. That is good preaching. Come on. Good preaching. Escucha bien porque ya estoy casi finalizando esto. Nunca subestimemos el poder de las imágenes y sueños que Dios deposita en mi mente. Después de esto, míralo, y aquí donde esto se pone bien tremendo. Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto. Es que este tipo está pasado, mano. Dios es, yo amo la misericordia y la gracia de Dios. Es la que me sostiene. Vamos a hacer un pacto. En Génesis capítulo 15, verso 12 le dice, mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño Abraham. A veces el Señor te tiene que dormir, mi hermano. Yo me acuerdo cuando mi papá se dormía, porque el viejito trabajaba duro, era un buen hombre, pero para sacarle 5 en aquel tiempo el vellón era del indio, ¿se acuerdan? Y mi mamá esperaba que el tipo se durmiera y para meterle la mano en el bolsillo y sacarle menudo, porque era la única forma de darme algo a mí. Ella me daba en aquel tiempo me daba una peseta y con eso yo desayunaba una Royal Crown de 12 onzas, un coquito y me sobraba para el bloni y para las ardillitas. ¿Se acuerda? Alguien los otros días me dijo, pastor, mira, el bloni lo están haciendo. Eso no es bloni, papá.
Eso es lo que tiene es Splenda y tiene azucarina. Aquel brownie era tremendo. Tú lo mascabas y estaba 5 horas y lo guardabas para el día de mañana porque todavía estaba bueno. O la bazooka o la pegabas debajo de la silla y al otro día venía y de nuevo. Usted se ríe ahora, pero aquellos tiempos yo recogía muchas botellas. ¿Se acuerdan? Las botellas nos daban 3 centavos por la botella de Coca-Cola y por el Malta o cerveza Corona eran 2 por un chavo. Pero eran 2 ardillitas por un chavo, ¿oyeron? 2 bazucas por un chavo. Y cuando hablo de ardilla, papá, era una ardilla. Hoy las que hacen hay que poner 3 ardillas para que sean como aquella. Ahora escucha bien, más a la caída del sol. Hay algo. A la caída del sol, nunca te olvides de noche lo que Dios te está hablando, imaginando o revelando durante el día. Dice el sueño de Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó en él. Esa palabra oscuridad tiene que ver con ignorancia. La ignorancia siempre nos va a dar miedo. Yo no sé hacer esto. Nosotros estamos convencidos, a veces hasta por los políticos, que no podemos hacer las cosas sin ciertas cosas y no es así. La única esperanza que tiene mi isla no es el Congreso de Estados Unidos, es una iglesia que no se rinde, es una iglesia que ora, es una iglesia que interceda. Temor de una gran oscuridad. Qué interesante, porque esto era una expresión del antiguo pacto para descubrir una fuerza que te iba a paralizar. Tú podías ver, tú podías escuchar, pero no podías moverte. Eso es lo que implica eso. Él estaba allí, pero el temor que vino sobre él, es que Dios a veces, cuando Él ve tu comportamiento, a veces sucede cosas. Una palomita, déjala ahí. Yo espero que no descarguen a alguien. Porque, está bien. Salmo 84, ahí está bendito, está bien. Mi hermano las hacía en sopa, son más buenas las sopas de paloma. ¿Serio? Escucha. Tú podías ver, escuchar, no moverte. ¿Has estado alguna vez así? Eso le llaman hoy depresión. Porque en la iglesia es toda la depresión. Ya llora por mí que estoy deprimido. ¿Me está entendiendo? Deje la paloma tranquila. No. Si no, alguien tírele una toalla o algo y se la lleva enredada. Eso es lo que estamos viendo aquí. A veces esto tiene una causa para nosotros poder reflexionar en nuestra vida. Porque en la vida tú puedes tener mucha experiencia, pero sin reflexión tú no entiendes el por qué tú haces las cosas. Podías ver, escuchar, el hombre que siempre estaba ocupado. El hombre que siempre estaba trabajando. Dios lo tuvo que congelar. Algunos de ustedes se pasan haciendo tanto que un día Dios te va a congelar. No, el diablo me está atacando. No, es que a veces Dios tiene que trabajar contigo, porque el interés de Dios no es lo que tú haces, sino una relación de intimidad contigo. Él quiere pasar tiempo. Tú fuiste creado para intimar con Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando usa Efesios 5, lo que la gente tremendo lo usamos para el matrimonio, pero Pablo está haciendo una analogía. Así es que opera el Señor. Después de Dios inmovilizarlo, ahora tenía toda la atención de Abraham. Mira lo que dice Génesis capítulo 15, no lo tengo ahí, pero 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol, yo no sé si está ahí, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre animales divididos. En aquel día, verso 18, hizo Jehová un pacto con Abraham. Después de terminado, Dios liberó el cuerpo de Abraham. ¿Por qué? Porque después que terminó esto, Dios tuvo que liberarlo. Dios lo paralizó para que Abraham no fuera parte de ese pacto. Escuche bien lo que estoy diciendo. Hay cosas que Dios va a hacer para cumplir su propósito, pero Él sabe que tú las vas a violar y Él prefiere jurar por Él mismo para que tú no tengas causa y efecto. Ese es el amor de un padre que la iglesia a veces no lo ha entendido. Mira, lo congela ahí. Entonces, es interesante cómo yo sé esto, porque para hacer ese pacto, Abraham tenía que caminar entre los pedazos de animales con Dios y su socio, y no lo hizo. Porque cuando tú lees la escritura, él tenía que caminar haciendo como un 8, nuevos comienzos, ¿verdad? Porque Dios quería que él no fuera parte de ese pacto, porque el récord que tenía, cada vez que Dios le decía hacer algo, hacía lo contrario.
Gracias a Dios que en esta casa eso no sucede. Cuando Dios dice que hagamos algo, nosotros hacemos, aunque nos cueste, nos duela, aunque tengamos que esperar 2 años para que sea manifestado, lo hacemos, ¿verdad que sí? Dios sabía que eventualmente Él lo iba a romper. Así que dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de esta forma. Voy a hacer este pacto conmigo mismo. Mira, lo dice ahí Hebreos capítulo 6, verso 13, Biblia 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Ahora se da cuenta de dónde viene el pacto que nos bendice a nosotros. Fue entre Dios mismo, porque nuestro padre de la fe, escuchen bien, cuando Dios hizo el pacto con Él mismo, juró por Él mismo, este pacto no podía ser anulado ahora. Ahora Dios tenía que usar a Abraham, quisiera o no, para cumplir la promesa que se hizo a sí mismo. Por eso a veces uno tiene personas, dice, ¿cómo es posible que Dios a este cabezón lo use como lo usa? Si este tipo es desobediente, porque Dios juró por Él mismo. Y si tú eres la persona que fuiste escogida para hacer eso, Dios te va a usar. Y eso es lo que no entendemos nosotros. Se nos hace difícil. Ahora escuche bien, escuche bien. ¿Qué hizo Abraham después de escuchar esto? Ya estoy terminando. Salió corriendo y gritando, Dios me va a dar un hijo. Pero nuevamente interpretó la palabra de Dios a la luz de su propio entendimiento y razonamiento. Sarai, su esposa, le dijo, mira, ya yo sé, espérate, ya yo sé la idea de Dios. Aquí está esta mujer que me sirve a mí, acuéstate con ella y la promesa se va a ver manifestada. Qué interesante, porque todo el mundo habla de la gran fe de Abraham, ya que él creyó tantos años o décadas. La pregunta sería, ¿por qué tomó tantos años para ver esa promesa manifestada? ¿No te has preguntado tú cómo es posible si Dios me habló hace 10, 15 años? Porque tú estás haciendo lo que tú quieres hacer y como tú entiendes que hay que hacerlo. Por eso mi ayuno de 40 días me enseñó mucho a yo cambiar muchas formas pensantes que adquirí a medida, muchas voces que escuché hasta que me metí a la palabra y pude decir, wow, verdaderamente yo soy un niño. Verdaderamente que mucho. Sí, porque a veces los ministros piensan que porque llevan muchos años en el evangelio lo conocen todo. No, amado. Aprendemos cuando verdaderamente entramos en los cambios que Dios produce en nuestra vida, que siempre van a ser no como queremos. Entonces viene la sugerencia. Abraham comienza a mirar todo esto. La contestación es obvia. Cada paso que Abraham tomó desobedecía la orden, retrasando el plan de Dios. Hermano del piano, si puede venir un momentito. Desde el principio, Dios nos ha dado a nosotros instrucciones claras. Mire, yo me identifico en parte con esto porque cuando yo tenía 3 años en el evangelio y aquella profeta, cuando yo subía a la iglesia, que yo me congregaba a Fuente de Agua Viva, son cosas, cuando Dios trabaja contigo, tú nunca te vas a olvidar de las palabras y de los hechos. Yo estaba ministrando en una iglesia bautista que no tenía pastor. Una de las supervisoras de Baxter Travenol allí en la Campo Rico me pidió, y cuando yo subí ese día que mi esposa estaba enferma y se quedó en casa, y subo y Sandra me miró, ella estaba ministrando ahí, de momento ella alzó los ojos. Es que Dios, amado, espera tiempos oportunos para darte una palabra. Y escucha esto, la gente viene a escucharle al profeta para que le dé una palabra, pero Dios no trabaja así, hermano. Por lo menos conmigo. Casi siempre que Dios me va a dar una palabra, me la da cuando yo menos le espero y en una forma que no va conforme a como yo pienso que debe ser. Cuando ella levantó y empezó a reírse, yo no sabía esto de lo profético y ahora veo que esta mujer se está riendo y yo miré a ver si había un payaso detrás de mí. Y me hace, o sea, como era ella. Y empezó a reírse. Me dijo, ven acá. Y yo, pues yo acabo de llegar. Así te dice el Señor, aquí te he ido preparando. Yo tenía más que 3 años en el evangelio, no tenía equipamiento, tenía el Instituto Jesucristo en el Señor, que siempre llegaba tarde porque yo trabajaba usualmente en Culebra, en Maricao, en Mayagüez, en Aguada, y arrancaba a la hora que fuera en aquel Fairmont, hermano, cuando los Fairmont, se acuerdan los hombres, y llegaba siempre a lo último. Me gradué con D- y me dieron el menos para no darme F, pero me gradué. Y Dios fue tan claro y me habló, aquí te saco 3 años de esta casa, pero luego te traigo a la casa
pero aquí te saco luego fuera de la casa y vas a estar con un ministerio reconocido. En aquel tiempo no se escuchaba mucho esto. Yo estoy escuchando, pero esta vez mi mente no es la que está registrando, sino mi hombre renovado, mi espíritu. Porque el problema es que a veces nosotros escuchamos las cosas con nuestra alma. Y esta alma, amado, tú no puedes confiar en tu razonamiento y tus emociones. Aunque Dios te las dio, tienes que estar claro. Lo demás es historia. Y después de esos 3 años que estés en ese ministerio, aquí te saco y te entrego la obra que tengo para ti. Por eso cuando me pasan cosas como este martes, aunque duele, y uno a veces, porque estas cosas pasan, ¿verdad? Uno siempre se acuerda de estas cosas y dice, es que yo estoy bien, si yo he estado siguiendo todo lo que tú me dijiste. Y cuando yo iba a entregar la iglesia en el 2012, el Señor me entregó un edificio. Entonces uno dice, pero está bien. Entonces cuando yo pensaba que me lo iban a regalar, yo dije, esto tiene que ser Dios. Al fin se está cumpliendo. Yo he orado por esto, Señor, que tú me vas a entrar a un edificio sin deuda. Pero me costó $6.1 millón. Por eso aquel servidor que me recibió en aquella iglesia me dieron ganas de darle con el chipote chillón. Porque yo llego y saludo a todo el mundo y las hermanas me dicen, pastor, cerró el programa de radio, ¿qué pasó? Y yo tuve que hacer unos cambios. Y él me dice, la crisis de Puerto Rico llegó a Orlando también. Ay, me dio una rabia. No dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Dice una cosa, ¿sabes por qué yo no le tengo miedo a la crisis? Porque lo que yo tengo, le doy al Señor lo que es de Él. Y siempre estoy sembrando. Tú puedes decir que este es el año de la prosperidad, pero ¿qué sembraste el año pasado? Este es el invierno, es tiempo de preparar los jardines, ¿oyeron? Es tiempo de preparar todo. Es tiempo de sembrar. Porque viene verano, viene la lluvia, viene el sol. Pero en el otoño es que se recoge la buena cosecha. Mira lo que dice ahora. Tú y Sarai salgan, se llevó toda la familia. Te voy a dar un hijo de la promesa. Y Abraham duerme con Agar y detiene el plan de Dios de nuevo. Mire, cuando tú miras la vida de Abraham, la desobediencia siempre va a retrasar aquello que Dios quiere hacer contigo, pero Dios va a persistir por el detalle que voy a cerrar esto. Entonces, en conclusión, ¿por qué la Biblia nos presenta a Él como un ejemplo para imitar? ¿Por qué la Biblia dice que lo imitemos a Él, que actuemos como Él, cuando ya hemos visto una sinopsis, ¿verdad?, de lo que es Abraham? No hay que hacer toda la historia, amado, porque con cada error que Él cometió, con cada viraje incorrecto que Él hizo, nunca perdió pasión por Dios. Con cada mala decisión, Abraham nunca perdió pasión y nunca se hizo neutral. Escucha bien, en su propia vida, su nivel de entendimiento, su nivel de comprensión, Abraham creyó que él estaba haciendo todo en su poder para cumplir el plan de Dios en su vida, aunque lo que estaba haciendo no era correcto, había algo en él. Entonces, aunque se le había pasado a Dios por muchas millas, malas decisiones, vemos en lo que leímos y en todas las escrituras que en medio de eso, cuando Dios le hablaba, se detenía a escuchar la voz de Dios. Entonces, Pastor Candelario, ¿qué es lo que la Biblia dice que nosotros debemos seguir de Abraham? ¿Qué es lo que tenemos que imitar? Su comportamiento, ponlo ahí, papito, pónmelo ahí. Aquí está. No es el comportamiento de Abraham lo que se nos da para imitar, sino su deseo, su pasión y su motivación para llevar el plan y propósito de Dios. Y esa es una fe digna de imitar. Póngase de pie. Esa es la fe que tenemos que imitar. Sí, porque hoy decían, mira cómo aquel se comporta. No. Esto es. Y yo he errado muchas veces. Y yo he cometido muchos errores, pero hay algo que hay en mi pasión y deseo. A mí me gusta relajar, a mí me gusta pasar tiempo, a mí me gusta disfrutar. Honestamente, a mí me gusta disfrutar, pero me lo quitaron.
Pero esto se me da, el deseo. ¿Cómo está tu deseo? ¿Cómo está tu pasión? Lo puedes tirar ahí y dejarlo ahí. ¿Cómo está tu pasión? Porque tú estás aquí y tú tienes un plan en esta casa. Triste, hay muchas personas que están en una iglesia con un plan de Dios y enseguida dicen, no, pero yo voy a levantar una obra. No te muevas, tranquilo, en la prisa. El cuerpo se sigue disolviendo cuando las personas que Dios escogió para hacer una obra correcta en el momento correcto, a la hora correcta, dicen, no, porque yo también tengo, y vemos las crisis que se forman. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Amén. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Cómo está tu deseo en este día, tu pasión y tu motivación verdaderamente? Si tú estás aquí en este día y dices, Pastor Candelario, yo quiero que usted ore por mí, verdaderamente entendí algo. Entendí que no era el comportamiento de este hombre lo que lo hizo el padre de la fe. Era el deseo y la pasión que tenía de poder escuchar a Dios. Porque todos cometemos errores, pero hay algo dentro de nosotros. Yo estuve en una vacación en Europa que por primera vez me voy 2 semanas de la iglesia. Ahora estoy planificando un día irme un mes, porque me he dado cuenta que si la iglesia no es mía, la iglesia sigue corriendo. ¿Quién soy yo para decir que tengo que estar ahí para que la iglesia siga corriendo? Por eso es que a veces Dios se mueve de los lugares y dijo, pues está bien, sigue bregando tú. Y cada vez que me sentaba alguien al lado, Orlando y Marta Laja decían, pobre de esa pareja. Porque a veces estábamos 3 horas en un autobús y yo estaba rácata, y rácata, y rácata. Y mi mujer allí, ay Dios mío, negro, tú viniste a descansar, mamá. Tú sabes que en mí hay un depósito, hay una pasión. Yo siembro, otro va a regar. Yo sé que un día alguien va a regar ahí y el crecimiento va a ver Dios. Algún día yo sé que hay miles y miles de personas. Tranquila, yo descanso. Tú duerme todo, usted siga durmiendo ahí. Usted interceda por mí, que yo estoy haciendo la obra de Dios. Porque si esto puede cambiar la vida, porque lo hicieron conmigo. Roberto, Cristo te ama y puede cambiar tu vida. Si no me hubieran dicho eso, no estuviera aquí.